esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. De la verdad. De la verdad. Buenas tardes, hermanos. El himno con el que vamos a comenzar a alabar al Señor está en nuestros signarios y es el 354, El amor permanecerá. Y el segundo se titula Él es mi paz. Así que podemos dar muchas gracias al Señor porque Él nos ha dado ejemplo de su amor para con nosotros. Él no ha tenido en cuenta nuestras ofensas y Él quiere que igualmente le imitemos. Él es lo que le agrada, que demos a conocer su nombre y cómo Él está actuando en nuestras vidas, cómo las está transformando, y Él quiere que reflejemos ese amor a los demás, que busquemos la paz con los demás también, si es posible, y también que, aunque no entendamos todas las cosas, que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque dice que Él tiene cuidado de nosotros. Así que, confiando en esto, vamos a alabarle. Pues bendiciones, hermanos. Si yo hablase en lenguas y no tengo amor, soy metal que resuena, vengo a ser sin valor. Permanece la fe, la esperanza, el amor, pero debes tener el mayor de los tres. El amor siempre es, todo se acabará, pero este permanecerá. El amor es sufrido, no se irrita, es benigno, nunca busca lo suyo o excelso camino. Permanece la fe, la esperanza y amor, pero debes tener el mayor de los tres. El amor siempre es, todo se acabará, pero este permanecerá. Sigue pues este amor, nunca dejes de amar, lograrás hacia Dios con tu vida agradar. Permanece la fe, la esperanza, el amor, pero debes tener el mayor de los tres. El amor siempre es, todo se acabará, pero este permanecerá. Buenas tardes, un día más, queridos hermanos y queridos amigos que seguís nuestros estudios bíblicos. Hoy seguimos con la sección de instrucciones prácticas que el apóstol Pablo ha comenzado a dar en el capítulo 12 de su epístola a los Romanos. Hoy vamos a considerar los versículos 17 y 18 y los leemos a continuación. Dice así la palabra del Señor: no paguéis a nadie mal por mal, procurad hacer lo bueno delante de todos, y si es posible y en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todo el mundo. En el versículo 17 Pablo nos exhorta en relación con la respuesta que damos cuando recibimos un trato injusto, un trato ofensivo, y la primera parte de dicho versículo tiene que ver con lo que no debemos hacer. No paguéis a nadie mal por mal. La segunda parte del versículo tiene que ver con lo que sí debemos hacer. Procurad hacer lo bueno delante de todos. Otra cosa que podemos observar es que habiendo muchas clases de males que nos pueden causar, Pablo generaliza cuando habla del tipo de trato ofensivo o injusto que hemos recibido. Utiliza la palabra mal, lo que incluye todas las posibilidades.
Es decir, no se limita a una determinada clase de mal, como puede ser una ofensa verbal, una amenaza, una agresión física, alguna calumnia, una falsa acusación. Aquí están incluidas todas las categorías o formas de mal sin excepción. Y aquí caben también acciones dañinas cometidas de manera involuntaria o por descuido, como las que son premeditadas y con mala intención. Por otro lado, el apóstol tampoco hace distinción de personas. El principio de no devolver mal por mal es universal en su alcance. Cuando habla de no pagar por mal, es a nadie, y nadie es nadie, y aquí incluye amigos que pueden defraudar en un momento dado como a enemigos declarados. Y también, además de incluir toda clase de males posibles, Pablo no hace mención del grado de la ofensa o de la injusticia recibida. Hay males que son más graves o que son peores que otros dentro de los males que se pueden recibir. Y las posibilidades de recibir un daño o un mal abarcan desde lo más leve hasta lo más grave. Y Pablo no establece límites que condicionen nuestra respuesta. Para cualquiera que sea el caso, se nos dice no paguéis a nadie mal por mal. Y las implicaciones de lo que el apóstol está diciendo pues son tremendas, porque no hay mal que nos puedan causar, por grande que sea, que justifique que nosotros lo hayamos de devolver. Pareciera esto una contradicción con lo que leemos en Levítico, en el capítulo 24 del 19 al 21. El que cause una lesión a su prójimo, según lo hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente. Según la lesión que le haya causado al otro, igual será con él. El que hiera a algún animal ha de restituirlo, pero el que hiere de muerte a un hombre, que muera. Esta estricta justicia establece una retribución ajustada al grado del daño recibido. Según la lesión que le haya causado al otro, igual se hará con él, hemos leído. Hay una inclinación natural en el ser humano a devolver aumentado el daño recibido. Por ejemplo, leemos en Génesis 4, 23 y 24, dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Zila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mis palabras. Que a un hombre mataré por haberme herido y a un joven por haberme golpeado. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec lo será 70 veces 7. Tenemos otro ejemplo de brutalidad desorbitada en Amán. Este personaje lo encontramos en el libro de Esther. Es un hombre arrogante y soberbio y además de gran influencia en la corte imperial, que dicho sea de paso, arrogancia y poder es una combinación sumamente peligrosa. Este hombre no tenía suficiente con descargar su odio sobre la persona de Mardoqueo, a quien aborrecía por negarse a rendirle honores, sino que ideó un plan para eliminar a toda la raza judía. Leemos en Esther 3 del 5 al 6, cuando Amán vio que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, se llenó de ira. Pero no contento con castigarlo solamente, y como ya le habían informado cuál era el pueblo de Mardoqueo, procuró Amán destruir a todo el pueblo de Mardoqueo, es decir, a todos los judíos que había en el reino de Asuero. Vemos pues que el odio y el resentimiento pueden llegar a dominar al ser humano de una manera desmesurada, incluso cuando el daño recibido no es otra cosa que el orgullo herido. Y es con motivo de la inclinación humana de retribuir el mal recibido de una manera desproporcionada e injusta que Dios establece una cláusula limitativa cuando ha existido un claro motivo de ofensa. Y esto fue malentendido por los judíos, que interpretaban esta disposición de la ley como un permiso para toda venganza, en lugar de una limitación que además debía ser administrada por jueces competentes. Es decir, nadie se podía tomar la justicia por su mano, sino que eran las autoridades establecidas las que tenían que dictar sentencia y aplicar una sanción proporcionada al caso. Sobre este asunto Jesús dijo, habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no respondáis violentamente contra el que os haga daño. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Con esto Jesús enseña a sus discípulos a mantener una actitud que reprime ese instinto de venganza personal de manera inmediata ante las ofensas, para dejar el juicio en manos de Dios. Jesús, al que le arrancaron la barba, quien recibió en su bendito rostro los escupitajos de sus enemigos y soportó sobre su cabeza una corona de espinas, soportó insultos, azotes y finalmente una cruz. Él nos enseña con su ejemplo lo mismo que dice Pablo a continuación de los versículos que estamos estudiando.
en Romanos 12:19, que dice así: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, mejor dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ahora veamos la segunda parte del versículo 17, que dice: procurad hacer lo bueno delante de todos. Y aquí nos muestra Pablo lo que sí debemos hacer. Después de tratar lo que no debemos hacer, a continuación consideramos lo que sí debemos hacer. Y al igual que la primera parte del versículo es de aplicación universal, esta segunda parte también lo es. Hemos de hacer lo bueno delante de todos. Y no hay distinción de personas aquí. Debemos hacerlo no solo como un testimonio que honra al Señor ante toda la gente, sino que ha de procurar de manera intencional y de manera activa el bien de toda la gente. Como antes dije, toda la gente implica toda la gente. Y esto incluye amigos y enemigos. De acuerdo con el ejemplo del Señor y sus palabras, en Lucas 6, 27, 28 y 31, dice: mas a vosotros que me escucháis os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Y así como queréis que hagan los demás con vosotros, haced también vosotros con ellos. Lo que encontramos en Romanos 12, 17 no se limita al hecho de reprimir pasivamente los deseos de devolver el mal recibido, sino que implícitamente ordena a procurar el bien del propio ofensor. Y esto supone ya un gran desafío que va en contra de los instintos naturales de las personas. Y requiere, para poder conseguirlo, de la gracia y del poder de Cristo, quien no solamente soportó como una oveja muda los insondables sufrimientos que le fueron infligidos, como fue anunciado 700 años antes de su venida por el profeta Isaías. Ahí en Isaías 53:7 leemos que angustiado él y afligido no abrió su boca, como un cordero fue llevado al matadero y como una oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Además de no responder violentamente, el Señor procuró el bien de sus enemigos, rogando desde la misma cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En Isaías 53:12 dice que fue contado con los pecadores y él mismo llevó el pecado de muchos, pero también él oró por los transgresores. O sea que buscó activamente su bien. Y lo mismo que Jesús hizo, dando ejemplo supremo, nos manda ahora a hacer a nosotros, sus hijos. Habéis oído que se dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persigan. Soportar el daño que nos causan con toda intención y devolver bien por mal puede parecer un reto alcanzable, pues cuando la ofensa no traspasa ciertos límites, pues es una ofensa verbal, un insulto, menosprecio, alguna burla, quizás alguna una agresión física de orden menor. Pero la cosa ya parece inalcanzable del todo cuando el adversario se ensaña ya con nuestros seres amados, que hay claras amenazas de muerte, cuando las agresiones recibidas son importantes. Bueno, esto ya son cosas que espantan a cualquiera y ante las cuales nos vemos impotentes del todo, pero hemos de recordar en todo caso que la capacidad para responder de manera adecuada en toda circunstancia y según el ejemplo supremo de Cristo solamente es posible de conseguir por el poder que Cristo da a sus hijos. Así, desde Esteban, que fue apedreado hasta morir por su fidelidad a Dios, hasta nuestros días muchas personas han seguido los pasos del Maestro de entrega máxima. Pero desde el que menos tiene que soportar hasta el que ha llegado a morir, todos ellos han recibido las fuerzas sobrenaturales que Cristo da en el momento en que las han necesitado. Y así sigue siendo hoy. Hemos de recordar aquí también la importante y consoladora promesa de que y que leemos en 1 Corintios 10:13, de que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel y no dejará que seáis tentados más de lo que podéis resistir, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que podáis soportar. De manera que tenemos promesas de Dios de que podremos, con su ayuda, superar los desafíos y las dificultades de la vida. Así que confiemos en Dios. Ahora vamos a abordar el versículo 18, que viene a continuación del 17 y que dice lo siguiente: si es posible y en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todo el mundo. Los creyentes en Cristo somos llamados a promover la paz.
El mismo príncipe de paz nos ha dado su perdón y su paz, y esto es sumamente precioso para nosotros. La falta de paz interior se deriva de la falta de paz con Dios. La conciencia culpable ante Dios no descansa hasta que el peso del pecado es descargado a los pies de la cruz, la persona es perdonada y reconciliada con Dios. Y es entonces que el corazón de la persona perdonada encuentra reposo y paz auténticos y duraderos. Y es desde este estado de paz y de reposo espiritual que la persona creyente alcanza, gracias a la misericordia de Dios y en virtud de la obra de Cristo en la cruz, que somos llamados a trabajar por la paz en nuestro entorno. Y lo hacemos siguiendo el ejemplo de Jesucristo nuestro Señor. Así que de esta manera se nos manda de estar en paz con todo el mundo, pero añade siempre que sea posible y en tanto que dependa de vosotros. Los creyentes, porque no siempre es posible mantener la paz con quien no quiere la paz. No se puede obligar a nadie que no quiera estar en paz a que lo esté. Hay personas que ni quieren ni pueden estar en paz, ni consigo mismas ni con las demás. Leemos en Isaías 57:20: los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Además, la persona creyente no debe sacrificar bajo ningún concepto la verdad ni los principios de justicia establecidos por Dios con el fin de evitar confrontaciones y para conseguir una paz que siempre será endeble, falsa y de corta duración. Si el precio de la paz implica desobedecer a Dios, no hay acuerdo posible. En ese sentido, la palabra del Señor es clara. Leemos en Santiago 4:4: gente adúltera, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El posicionamiento del lado de Cristo provoca inevitablemente confrontación con los que están en contra de él. Y es en ese sentido que el Señor Jesucristo dijo en Mateo 10, 34, 36, no penséis que he venido a traer paz en la tierra, no. No he venido a traer paz sino espada, porque he venido a enemistar al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Así que los enemigos de cada uno serán los de su casa. Así es que cuando alguien haya la verdadera paz por medio de la fe en Cristo, se produce un choque espiritual en todos los ámbitos y en particular con los que se tiene habitualmente un trato más cercano y una mayor vinculación, es decir, con sus familiares incrédulos. Esta situación en ocasiones conduce al final de una convivencia pacífica que puede llegar a terminar en separación. Los principios divinos y los terrenales son antagónicos y están en irreconciliable y permanente conflicto, y no puede haber acuerdos ni paz entre ambos. Sin embargo, no siempre hay un final tan dramático. Hay muchas ocasiones en las que sí es posible la convivencia. Aunque en el momento de la conversión a Cristo de una persona haya existido una confrontación inicial, ya sea en el hogar, en el trabajo, en el lugar donde se estudia o donde quiera que sea, en cualquier otro ámbito, el carácter afable y conciliador del verdadero creyente tiene un atractivo especial para muchas personas. Así es que leemos en Proverbios 16:7 que cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aun a sus enemigos los pone en paz con él. Así que aunque no siempre es posible estar en paz con todo el mundo, hay ocasiones en que sí que es posible la paz. Y de hecho, tenemos ejemplos en la palabra de Dios de personas como Daniel y sus compañeros de exilio, como José, como Mardoqueo y otros que viviendo entre personas idólatras por su sabiduría y por su carácter ganaron una confianza y un prestigio muy por encima de lo común por el hecho de ser hijos de Dios. Y fueron instrumentos de bien y de pacificación para muchas personas. Así que en lo que dependió de ellos, procuraron la paz con todos, incluso con sus enemigos, como dice Romanos 12:18. Si es posible y en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todo el mundo. Y llama la atención, cuando preparando este estudio, llamaba mi atención el ejemplo del Señor Jesucristo en el caso en el que vinieron a cobrar el impuesto del templo. Él no tenía ninguna obligación de pagarlo como hijo de Dios y sin embargo renunció a su derecho solamente por no ofender a sus oponentes. Leemos en Mateo 17:27 la respuesta del Señor a Pedro cuando vinieron a reclamarle el impuesto del templo. Dijo: mira, sin embargo, para no ofenderlos, ve al mar, echa el anzuelo y toma el primer pez que saques, abre la boca y hallarás una moneda. Tómala y dásela a ellos por mí y por ti. El Señor nos da ejemplos de conducta a imitar en todos los órdenes de la vida.
Si el Señor no hubiera pagado el impuesto como era su derecho, sus adversarios podían haber usado esto como un falso pretexto para acusarle injustamente y agrandar la brecha que ya existía entre ellos. Pero Jesús, en su amor conciliador por sus adversarios, no les dio esa oportunidad. Así Jesucristo, el Señor, en lo que de él dependía, procuraba estar en paz con todos, evitando toda controversia y toda confrontación innecesaria y estando dispuesto a ceder de sus propios derechos. Ahora sí, sin comprometer jamás y en absoluto los principios divinos. Dice en 2 de Timoteo 2, del 24 al 26, algo muy importante en relación con lo que estamos hablando. El siervo del Señor no debe ser amigo de peleas, sino que debe ser amable con todos, apto para enseñar y ser sufrido. Debe corregir con ternura a los que se oponen, por si acaso Dios les conceda que se arrepientan, conozcan la verdad y escapen del lazo del diablo que los tiene cautivos y sometidos a su voluntad. Habla de esos pacificadores, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hagamos también nosotros, para la gloria de Dios y para beneficio de todos, lo mismo que nuestro Señor, imitándole en todo. Dice Proverbios 16, del 6 al 7, ya para finalizar: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor del Señor los hombres se apartan del mal. Cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aun a sus enemigos los pone en paz con él, como también ya hemos leído antes este versículo de Proverbios tan precioso. Pues hasta aquí nuestro estudio de la palabra, y que podamos ser pacificadores. Que el Señor os bendiga y hasta pronto. Mis cadenas, Él es mi paz, Él es mi paz, Él es mi paz, Él ha roto todas mis cadenas, Él es mi paz, Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad sobre Él.